¿Cuál es el secreto familiar más espeluznante que has descubierto? Mi abuela y sus 9 hermanos están muy cerca. Entonces, cuando cada uno recibió una llamada diciendo que un miembro de la familia había muerto y había heredado una gran suma de dinero, pensaron que era una estafa. Resulta que su padre muy estricto y religioso tenía un asunto secreto y un hijo adicional, Marie. Bueno, María ahora en sus 80 había fallecido, también lo había hecho su esposo. No tuvieron hijos. Entonces los parientes más cercanos fueron mi abuela y sus hermanos. Y así es como 10 personas religiosas en sus 70 y 80 años se enteraron de que su padre había engañado a su madre y tenían una media hermana que nunca pudieron conocer. Recientemente, me enteré de una persona que fue contactada por una media hermana proveniente de Filipinas, quien la descubrió a través de 23andMe. Así fue como se reveló que el padre solía visitar lugares de entretenimiento en su juventud militar. Hace unos años, uno de los primos de mi padre hizo uno de esos kits de ADN. Unas semanas más tarde fue contactada y le dijeron que había varios parientes cercanos en su base de datos que no figuran en el árbol genealógico que hizo. Resulta que mi bisabuelo fingió su muerte en una estafa de seguro de vida y luego comenzó una nueva familia al otro lado del país. Nunca se puso en contacto con mi bisabuela o sus hijos con ella, mi abuelo y su hermana. Es un poco loco porque solo falleció unos años antes de que todo saliera a la luz. Eso suena complicado. La forma en que el pasado puede sorprenderte así es interesante. Imagina descubrir que tienes familia que no sabías que existía solo por unos análisis. Es como si tuvieras que redefinir lo que sabes sobre tus raíces. Realmente es un recordatorio de que la vida a veces es más extraña que la ficción, especialmente cuando se trata de la familia. Mi abuelo tenía una tía loca literal que vive en el ático. La hermana de su padre tenía algún tipo de enfermedad mental, y aparentemente estaban preocupados por cómo eso buscaría a la familia, por lo que la encerraron en el ático de su casa de la infancia Jane Eyre y básicamente la mantuvieron alimentada y la ignoraron. Me enteré de esto cuando lo mencionó brevemente hace unos años como si fuera algo completamente normal con un miembro de la familia. Vaya, eso era algo en el pasado. Se les denominaba habitaciones secretas, porque ahí se guardaban los secretos familiares, o habitaciones de vergüenza/decepción, ya que lo que había en su interior resultaba ser una vergüenza/decepción para la familia. También había quienes enviaban a sus hijos con discapacidades a hogares grupales difíciles y luego los olvidaban. Realmente triste. Se realizó una película titulada La habitación de la decepción, inspirada en una historia real de este tipo. No es espeluznante realmente, solo divertido. Mi mamá y mi papá siempre dijeron que su aniversario de bodas era en enero y mi hermano mayor nació aproximadamente 9 meses después. Cuando me convertí en adulto, descubrí que tenían que casarme y nunca nos dije que su verdadera fecha de boda. Ambos han entrado en esto, pero aún así se niegan a revelar la fecha de su boda real. Bueno, cuando mi padre estaba limpiando la casa de su madre después de que ella falleció, encontró el certificado de matrimonio de sus padres que dio la fecha de su boda como 3 meses después de lo que le dijeron. Mis padres se casaron a finales de los años 50, mis abuelos se casaron a finales de los 30. ¿Como padre tanto hijo? Mis padres contrajeron matrimonio en diciembre, y el cumpleaños de mi hermano mayor es en enero. El año pasado conmemoraron su 30º aniversario, y este año mi hermano cumplió 30 años. El vestido de novia de mi madre era un impresionante traje de 2 piezas en tono rosa. No estoy seguro de si espeluznante tiene razón, pero de la manera es. Mi bisabuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Nunca habló de la guerra, como siempre. Su esposa no sabía nada de eso y ella estaba casada con él cuando él se fue a la guerra. Bueno, descubrimos después de su muerte, en su funeral que estaba altamente decorado. Descubrimos algunas de sus historias de guerra y una incluida que fue disparado y arrojado a una fosa de masa, presuntamente muerta por los alemanes, y 2 días después se arrastró como un rudo. Es una historia interesante. A veces, la gente guarda cosas que son demasiado pesadas o personales para compartir. Me imagino que su esposa debió sentirse en shock al enterarse de su pasado. La idea de que haya sobrevivido de esa manera es impresionante. A veces, la vida de alguien tiene capítulos oscuros que nunca vemos. Es curioso cómo la muerte puede revelar tanto sobre las personas. Más triste que espeluznante, pero antes de que yo naciera, creo que todavía estaba en el vientre de mi madre, mi abuela había entrado en una depresión profunda y se estaba preparando para suicidarse. Ella había escrito una nota de suicidio a todos, incluidos yo. Afortunadamente, ella no lo logró y nos encontramos con estas notas hace unos años.
Leí una nota que me escribió y prácticamente hablé de lo lamentable de que nunca pudiera conocerla y cosas. A pesar de que ella no logró el suicidio, realmente me hizo emocionarme. Sin embargo, ahora está felizmente fuera de esa desagradable depresión. Pero honestamente, ella es la mejor abuela que cualquier nieto puede pedir. Casi una segunda madre para mí. Después de que mi papá murió, mi abuela ha sido la segunda madre en esta casa. Mi madre sale de la ciudad al trabajo y mi abuela cuida la casa mientras mi madre se fue. Estoy tan contenta de que esta mujer todavía esté con nosotros. Es una historia bastante profunda. Pensar en lo que pudo haber sido y cómo esos momentos difíciles la llevaron a ser quien es ahora. Me parece importante cómo las experiencias nos moldean y el poder de la familia. Tu abuela suena como una gran persona, siempre ahí para ti. Es un buen recordatorio de lo que significa tener apoyo en tiempos difíciles. A veces, el amor familiar supera todo lo demás. No se trata de mi familia, sino de mis amigos. Sus abuelos se quedaban en su casa, y yo también. Su madre me llamó a la cocina y dijo que el abuelo podría tratar de obtener mi número de teléfono y que nunca debería dárselo. Fingí vomitar y me fui a casa. Editar, sí, mi amiga estaba bien, casi nunca lo vio. Es una situación bastante rara. Me acuerdo de un amigo que tenía una abuela un poco metiche. Siempre quería saber quiénes eran nuestros amigos, y a veces era incómodo. Una vez le dijo a un amigo que le pasara su número. El amigo solo se quedó callado y hizo una broma sobre cambiar de número. Al final, todos nos reímos de eso. A veces, esas cosas se quedan en la memoria. Mi abuela me dijo a mí y a mi papá que estamos relacionados con el principal de Gabrilo, también conocido como el tipo que le disparó al archiduque Franz Ferdinand y a su esposa en Sarajevo, el evento que comenzó a la Primera Guerra Mundial. Mi papá, 45 años, nunca había escuchado eso antes. Tenemos linaje de su lado desde Europa del Este y lo vimos después de que ella hizo alguna prueba de ADN. Así que sí, mi familia básicamente comenzó la Primera Guerra Mundial. Se considera que la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera, lo que significa que tu familia podría reclamar parte de esa historia si así lo desean. Es interesante cómo los eventos se entrelazan y forman un legado que trasciende generaciones. La conexión entre ambas guerras es un tema para reflexionar, ya que muchas historias familiares podrían estar ligadas a esos momentos significativos en la historia. Soy descendiente de una de las familias de la fiesta Dane, la familia Murphy. Le dije a uno de mis maestros de historia en la escuela secundaria y ella me dijo fácilmente lo más inquietante que alguien me ha dicho: esas personas que comieron tus antepasados están todavía dentro de ti. Eso no tiene ningún sentido, pero fue tan espeluznante escuchar. Estaba leyendo este hilo a mi madre y descubrí que también soy descendiente de la familia Murphy. Parece que tendré que aceptar esa realidad a partir de ahora. Simplemente triste. Comencé a aprender sobre el Holocausto en 7º grado y no pude entender por qué parecía que yo era el único en mi clase de historia a quienes eran noticias. Me fui a casa y les pregunté a mis padres y mi madre me sentó y me explicó que habían escondido ese tema de mí. Así que solo sabría cuando estaba listo que uno de sus padres biológicos de la familia estaba compuesto por judíos polacos y es muy probable que muchos de ellos murieran en los campamentos. Es curioso cómo a veces las cosas nos llegan tarde. Recuerdo que en la escuela aprendí sobre la Holocaust y me sentí un poco perdido. Había escuchado algunos rumores, pero no sabía los detalles. Cuando lo mencioné a mis padres, me di cuenta de que me habían protegido de esa parte de la historia. Fue un momento difícil de entender, saber que hay una conexión familiar con tanta tragedia. Esto no es necesariamente súper espeluznante para mí, pero cuando le digo a la gente que a veces piensan que lo es. Cuando mi gran bisabuelo era más joven, terminó perdiendo. Creo que fueron como 7 u 8 dedos a lo largo de los años. Creo que perdió 2 o 3 en la guerra de alguna manera. Luego perdió el resto en un accidente, pero en los que perdió en el accidente, salvó en este frasco. Su proceso de pensamiento fue que si los salvara, podría ser enterrado con ellos y presumiblemente estar completo en la vida futura. En algunas comunidades religiosas, como ciertos grupos judíos ultraortodoxos, existe una práctica particular. En Nueva York, hay una empresa especializada en entierros que se encarga de recoger asfalto y concreto manchados de sangre tras accidentes mortales. Se dice que incluso el agua sucia de la limpieza se entierra con los fallecidos, para que toda la sangre permanezca con ellos en su descanso final. Mi tío abuelo, por matrimonio, tuvo una posición de una noche después de la secundaria que resultó en un embarazo y una niña.
Cuando conoció, y finalmente se casó, mi tía abuela materna, ella lo hizo perder el contacto con su hija. Los primos de mi madre no tienen idea de que tienen una media hermana mayor. Mi madre solo lo sabe porque mi abuela le dijo a mi madre mientras estaba borracha. Y mi madre me dijo mientras estaba borracha. La historia de mi tío abuelo es un poco complicada. Tuvo una aventura después del colegio que resultó en un embarazo. Luego, se casó, y su esposa lo alejó de esa hija. Mis primos no tienen idea de que tienen una hermana mayor. Mi mamá supo de esto porque mi abuela se lo contó mientras estaba ebria. Al final, la familia tiene secretos que no todos conocen. Descubrí que nuestro apellido del lado de mi padre no es nuestro apellido real. En algún momento antes de mis bisabuelos en ese lado, mi familia se estaba escapando de Gales y cambiaron su nombre. Todo lo que sabemos es que mi bisabuela le dijo a mi padre que eran personas malvadas y que no necesitan saber más. Ella tomó lo que le pasó a la tumba, y mis dos abuelos de ese lado se han ido, así que quién sabe. En mi familia ocurrió algo similar. Un antepasado emigró de Alemania y modificó el apellido familiar. Este enigma ha perdurado desde principios del siglo XX hasta que el año pasado se realizó una prueba de genealogía y se encontró un medio hermano. Este hermano tenía los certificados de nacimiento del apellido que se había perdido en el tiempo. Quizás en el futuro también puedas descubrir algo similar. Uno de mis bisabuelos tuvo que cambiar su nombre porque escapó de Siberia porque ni siquiera sé qué, pero, está bien, bisabuelo, claro. Él era el padrastro de mi abuela. Aparentemente, el mismo bisabuelo también era una gran manzana masiva y derribó a la mitad de las niñas solteras en su pueblo, mientras estaba casado, así que podría o no tener una familia mucho más grande de lo que creo. Eso suena raro. A veces, las historias familiares son muy complicadas. No sé si me gustaría tener que lidiar con esa parte de la historia, pero es lo que hay. La vida de algunas personas es un rompecabezas, con secretos y sorpresas. Al final, lo importante es lo que aprendemos de esas historias. En la década de 1930, el tío de mi madre estaba cavando un agujero para una nueva letrina y desenterró un par de esqueletos parciales en lo que resultó ser un sitio de entierro nativo americano. Algunos de los huesos y algunas puntas de flecha fueron donados al museo local. La parte espeluznante es que solo algunos de los huesos fueron donados. Algunos de ellos se mantuvieron en una canasta en el sótano de mis bisabuelos para que los nietos pudieran jugar con ellos. Espero que en el futuro, mis descendientes encuentren restos de personas aleatorias y dejen que sus hijos jueguen con ellos. No es culpa de nadie, claro, y no intento insinuar que tú lo veas así, pero escuchar sobre situaciones como esta me conmueve hasta las lágrimas a veces. Esas personas fueron hijos, padres, no son objetos para ser exhibidos o tocados. Disculpa por el desahogo. Sé que se espera que superemos cómo se ha tratado a nuestros antepasados y sus restos, pero a veces es difícil. No es espeluznante en absoluto, pero interesante. Puedo rastrear mi ascendencia a través de mi madre y mi papá a la ciudad de Puebla, al este de la Ciudad de México. Aparentemente, durante la década de 1860, cuando Francia invadió México, el antepasado de mi madre luchó en la famosa Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Cuando los franceses atacaron nuevamente a la ciudad, su esposa y sus hijos huyeron a la Ciudad de México. Mientras fue asesinado durante la batalla, algunos de sus hermanos se unieron a los guerreros y los ejércitos que continuaron luchando contra los todos y sus mexicanos. La familia de mi padre, por otro lado, era una familia católica muy tradicional, y cuando llegaron los franceses, los recibieron. Uno de los hermanos del antepasado de mi padre se unió al ejército imperial mexicano que luchó junto a los franceses. Cuando los franceses se fueron y el imperio cayó, la familia de mi padre se mudó a la Ciudad de México para evitar cualquier problema para ser colaboradores franceses. Curiosamente, ambas familias se mudaron a la misma área de la Ciudad de México, y muchos años después, sus descendientes eran niños que jugaron fútbol juntos durante los años 30, y en los 90 sus propios hijos se casaron. Entonces, hace 150 años, mis antepasados lucharon entre sí en la guerra, hace 80 años. Mis abuelos jugaron juntos cuando eran niños. Es interesante cómo la historia familiar puede ser tan contradictoria. Mis ancestros estuvieron en lados opuestos durante la batalla, pero sus caminos se cruzaron de nuevo en la ciudad. Al final, los niños que jugaron juntos no tenían idea de lo que sus familias vivieron. Eso me hace pensar en cómo el tiempo puede borrar esas divisiones. A veces, lo que fue un enfrentamiento se convierte en una historia compartida. Mientras investigaba el árbol de árboles genealógicos sobre el lado de mi abuela materna, comencé a reconocer algunos nombres, y me di cuenta de que en la década de 1860 se casó un tío y una sobrina relacionadas con la sangre. Somos descendientes de esa línea.
Esta línea familiar también es nuestra única conexión con el sur americano, Alabama, que me hizo todo divertido. Lo encontré históricamente interesante ya que fue hace mucho tiempo y todos estamos genéticamente bien. Pero mi madre estaba muy perturbada por eso cuando le dije. Es curioso cómo la historia familiar puede revelar cosas inesperadas. Mientras investigaba sobre mi abuela, me di cuenta de que en el siglo XIX un tío y su sobrina se casaron. Resulta que somos descendientes de esa línea, lo cual me parece interesante. Además, esa conexión con el sur de Estados Unidos hace que la historia tenga un toque peculiar. Pero a mi mamá no le gustó mucho cuando se lo conté. Después de que mi abuelo paterno murió, mi abuela me dijo que la compró a su padre para una mula. ¿Cambiado por una mula? No tengo idea. Tenía 13 años y dijo que no le dieron otra opción en el asunto. Si recuerdo correctamente mi historia familiar, eso habría sido alrededor de 1926. Dijo mucho sobre su relación hasta después de que él muriera. Espeluznante. Es una historia bastante impactante. La idea de que tu abuela fuera comprada a tan corta edad es inquietante. Refleja mucho sobre las dinámicas familiares y las costumbres de ese tiempo. Es curioso cómo esas experiencias pueden marcar la forma en que las relaciones se desarrollan. Aunque suene extraño, a veces esas historias familiares son las que nos hacen entender mejor el pasado. Mi madre me informó hace un par de años sobre cómo, hace años, el esposo de mi tía abuela estaba viendo a otra mujer. Mi abuela, a quien siempre había sabido ser una mujer muy religiosa, temerosa de Dios, respondió a esto poniendo una maldición a la mujer para la que había dejado a su hermana. La mujer se cayó de su caballo poco más tarde, se rompió el cuello y murió. Coincidencia o no, eso es bastante loco. Eso es bastante intenso. La historia de tu familia muestra cómo a veces hay creencias fuertes que pueden llevar a acciones extremas. La idea de poner una maldición es impactante, aunque puede que haya sido solo coincidencia con lo de la mujer. La vida está llena de misterios y situaciones extrañas. A veces, las historias de familia pueden ser más impactantes de lo que imaginamos. Es interesante ver cómo las generaciones manejan estos temas. Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Estaba casado con unas 6 mujeres diferentes y tuvo hijos con cada una de ellas, excepto tal vez su primera esposa. 4 de las mujeres murieron mientras estaban casadas con él, incluida mi abuela. Se casó con él justo después de que su propia hermana murió mientras estaba casado con él. Debe haber sido muy encantador. También nombró a 2 de sus hijos después de sí mismo, algo que encuentro un poco único. Como nota al margen, a través de Genealogy Research, descubrí que su madre también estaba casada con unos 4 esposos diferentes. Nunca conoceré a toda mi familia extendida. Es interesante cómo la historia familiar puede ser tan complicada. Tu abuelo ha dejado una huella significativa en su familia. Casarse varias veces y tener hijos con cada una parece un patrón que se repite en tu línea familiar. Es curioso que su madre también tuviera una historia similar. A veces, descubrir estas cosas nos hace reflexionar sobre nuestras raíces y conexiones. No conocer a toda la familia extendida puede ser raro, pero el legado sigue. Esto probablemente será enterrado en los comentarios, pero aquí va. Así que mi abuelo y mi hermano están realmente en todo el asunto de la ascendencia e investigando nuestra familia y cosas. Decidieron mirar el lado de la familia de mi madre y encontramos algo que realmente no esperábamos. Entonces, mi bisabuela siempre hablaba de ser la única niña de su familia y ser una de las 6 hijos, pero encontramos un informe del censo que decía que había una niña más joven que ella en la familia. Lo siguiente que sabes es que se ha ido de los informes cuando tenía 12 años. No sabemos qué sucedió o quién era ella porque mi bisabuela murió cuando mi madre tenía 18 años. Es interesante lo que puedes descubrir al investigar la genealogía. A veces, los detalles familiares son un misterio. Esa historia de tu bisabuela y su hermana perdida es intrigante. Es una pena no tener más información, pero al menos abre la puerta a muchas preguntas. La historia familiar puede estar llena de sorpresas y secretos que nunca sabremos por completo. A veces, simplemente hay que aceptar lo que se desconoce. No necesariamente diría que es espeluznante, pero definitivamente es alucinante para mí. Mi bisabuelo tuvo una aventura con una mujer en su trabajo y la derribó. Era pobre y no podía cuidar a un niño más tratar el estigma de dar a luz fuera del matrimonio. Ella dio a luz a gemelas idénticas que luego fueron criadas por mi bisabuelo y su esposa. Los únicos que podían distinguir a los gemelos fueron mi bisabuela y mi abuelo. Hasta que falleció mi bisabuelo, todos pensamos que los gemelos eran mis bisabuelas. No. Cuando le preguntamos por qué los crió, dijo, no es su culpa que nacieran.
¿Por qué los dejaría morir de hambre? Ella también se quedó con mi bisabuelo. Luego adoptaron a su sobrino cuya familia no podía permitirse y tener 2 niños biológicos mismos. Es una historia sorprendente. La forma en que tu bisabuela tomó esa decisión muestra un gran corazón. Criar a los gemelos y adoptarlo a su sobrino refleja mucho sobre la familia y las circunstancias. A veces, las decisiones complicadas se basan en el amor y la necesidad. Es interesante pensar en cómo estas historias familiares pueden ser más complejas de lo que parecen a simple vista. La lealtad y el sacrificio a menudo son temas recurrentes en nuestras vidas. No es espeluznante, pero mi tía, que pasó hace unos años, tuvo un hijo fuera del matrimonio en los años 60, los dejó en un orfanato. Nadie lo supo hasta que falleció, cuando encontramos una tarjeta para un servicio de adopción en su billetera. Solo un miembro de la familia vivo que sabía es una tía abuela, las otras 2 que sabían ya habían pasado. Es una historia interesante sobre secretos familiares. A veces, las cosas que se esconden pueden sorprendernos. Me imagino cómo fue descubrir eso después de que ella se fue. La familia tiene muchas capas y cada uno tiene sus propios pasados. Es raro ver cómo la historia de una persona puede afectar a todos los demás. Es una mezcla de emociones, definitivamente. No siempre sabemos todo lo que los demás han vivido. Mi madre está de unos estados de distancia, y se mudó aquí después de la universidad. La historia que crecía que escuché era que quería escapar del frío amargo de donde es y venir aquí a donde hace más cálido. Bueno, cuando tenía la edad de la escuela secundaria, descubrí que eso no era cierto, y que había venido aquí con un hombre con el que estaba saliendo en ese momento. Aparentemente, todo fue tabú porque era una relación interracial. Hace unos meses, descubrí lo que sé que ahora tampoco podría haber sido cierto. La historia de cómo se conocieron mi mamá y mi papá, se comprometieron y se casaron no se suma del todo. Algunos miembros de la familia me han dicho que algo sucedió con el chico que mi madre estaba saliendo, y mi madre fue expulsada y necesitaba un lugar para vivir. Todavía estoy tratando de descubrir la línea de tiempo, pero supongo que mis padres se mudaron juntos antes del matrimonio por necesidad, y se fugaron. Nunca han sido realmente felices juntos, tiene sentido. Es curioso cómo las historias familiares pueden ser tan diferentes a lo que nos dicen. Mi amigo también tiene un trasfondo similar. Siempre le contaron que sus padres se enamoraron a primera vista, pero con el tiempo descubrió que habían tenido una relación complicada y que la decisión de casarse no fue por amor. A veces, las verdades ocultas pueden explicar muchas cosas en la dinámica familiar. Uno nunca sabe lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas. La familia de mi abuelo emigró de Alemania en la década de 1920 o principios de los 30. Resulta que había una hermana mayor que decidió no venir a América. Ella murió en Auschwitz. Nunca supimos que ella existía hasta que leemos el relato de Grampa de su vida, que había instruido específicamente no ser desembolsado para la familia hasta después de que él muriera. Es interesante cómo la familia puede guardar secretos. La historia de tu abuelo revela una parte de su vida que nadie conocía. A veces, los mayores tienen experiencias que preferirían mantener en privado. Es triste pensar en lo que le sucedió a su hermana. Ese descubrimiento puede cambiar la manera en que vemos a nuestros antepasados y cómo la historia afecta a cada familia. La conexión con el pasado es profunda. Tuve un tío bisabuelo que era pescador y perdió a su esposa y 3 hijas durante un accidente en sí. Se volvió a casar con una mujer con el mismo nombre que su esposa anterior y tenía otras 3 hijas, a quienes nombró las mismas que las que perdió. No creo que sea necesariamente espeluznante, pero es uno de los anécdotas de la familia más extraña que he escuchado. Es una historia interesante. El hecho de que se haya vuelto a casar con alguien con el mismo nombre y haya nombrado a sus hijas igual es algo que hace reflexionar. Entiendo que para algunos puede parecer raro, pero también puede verse como una forma de honrar a quienes se han ido. La vida tiene sus formas curiosas de seguir adelante. Mi madre dijo que uno de sus amigos se puso esas pastillas cuando tal vez. ¿12? Mi madre dijo que había visto a su amiga tal vez 3 a 4 semanas antes, cuando la escuela había salido. Su amiga era un poco regordeta. Tan pronto como la escuela salió, la madre la puso en píldoras de dieta mientras estaban de vacaciones. Regresó de vacaciones y mi madre estaba completamente sorprendida de lo delgada que se había puesto su amiga. Es curioso cómo la presión para encajar puede afectar a tan jóvenes. Me recuerda a una amiga que también pasó por algo similar. Al volver de vacaciones, había cambiado mucho físicamente. La gente a menudo no se da cuenta de lo que hay detrás de esas situaciones. La salud mental y el bienestar son más importantes que la apariencia.
A veces, deberíamos enfocarnos en ser felices, no solo en cómo lucimos. Mi madre estaba casada con otro hombre cuando mi padre la quedó embarazada. Solo me enteré porque era un niño entrometido y encontré su licencia de matrimonio cuando tenía unos 7 años y vi que se casaron 6 meses después de que yo nací. Mi madre ha tenido una vida difícil y finalmente encontró a un chico en su mayoría bueno en su quinto intento. Mi papá era el número 3. Es una historia complicada. Encontrar ese tipo de información de tan joven debe haber sido un shock. Tu mamá ha pasado por varias relaciones, pero es bueno que al final haya encontrado a alguien que la hace feliz. A veces, la vida toma giros inesperados, y en este caso, parece que ha aprendido y crecido a través de esas experiencias. Es importante tener ese apoyo al final del camino. Me metí en la genealogía hace unos años y esto aparentemente es realmente común. Mi padre nació 5 meses después de que sus padres se casaron. Los padres de mi madre siempre dijeron que se casaron en 1956, lo que significa que mi madre habría nacido unos 15 meses después de casarse. Su licencia de boda es de 1957, así que 3 meses antes de que naciera mi madre. Mi abuelo tiene una hermana mucho mayor que nació antes de que sus padres se casaran y luego esperó un tiempo para tener más hijos, incluido mi abuelo. El control de la natalidad precisamente disponible, parece que las bodas de escopeta eran tan comunes, que mi familia tiene un mal control de impulso. Es curioso cómo las historias familiares a veces revelan sorpresas. Me hizo pensar en lo que solía escuchar sobre bodas rápidas en el pasado. A veces, la gente se casa sin pensarlo mucho. Tengo un amigo que también descubrió secretos similares en su árbol genealógico. Esos eventos del pasado pueden ser un reflejo de cómo la vida era diferente. Al final, todos tenemos algo interesante en nuestras familias. Esto también ha sucedido en mi familia. Mi 2X bisabuelo dejó Alemania y cambió el apellido de la familia. Este ha sido un misterio desde principios de 1900 hasta que mi padre realizó una prueba de genealogía el año pasado y descubrió a un medio hermano. Este medio hermano tenía los certificados de nacimiento del nombre perdido de nuestra familia. Podrías terminar conociendo algún día. Es curioso cómo la historia familiar puede ser tan enigmática. Mi abuelo también tenía un pasado que nunca se discutía. Al final, un día encontramos documentos viejos que revelaron más sobre nuestros antepasados. A veces, las respuestas están escondidas en lugares inesperados. Es como si cada generación tuviera secretos por descubrir. La genealogía puede revelarte más de lo que imaginas sobre de dónde vienes. Descubrí que mis padres son primos lejanos cuando uno de mis mejores amigos vio a mi tío en un funeral de su pariente. Le preguntó a mi madre sobre eso y mi madre procedió a decirle cómo estábamos relacionados con la persona muerta en ambos lados de mi familia y que también estoy relacionado con mi amiga. Soy de Irlanda y tengo 60 primos primeros, 17 tías y tíos, por lo que para ser justos, probablemente estoy relacionado con la mayoría de las personas de mi condado. Es curioso descubrir que mis padres son primos lejanos. Una amiga lo notó en un funeral, y al preguntar, mi mamá reveló cómo estábamos conectados. En Irlanda, tengo un montón de primos y tíos, así que no es una sorpresa que esté relacionado con mucha gente aquí. Es un mundo pequeño, especialmente en un lugar tan familiar como este. Solo espero que no haya demasiados lazos complicados por ahí. Ella no lo era. Mi madre está bastante rota, tiene muchos problemas. Beber, negligencia. Pero ella lo hizo mejor que su madre. Y lo estoy haciendo mejor que ella, por lo que el ciclo se está volviendo hacia abajo, que es realmente muy inspirador. Tal vez mi hija realmente estará bien. Para superar las cicatrices que nuestros padres nos dieron y convertirse en mejores humanos para nuestros hijos es algo increíble, de lo que estoy realmente orgulloso. Es interesante cómo las cosas pueden cambiar de una generación a otra. A veces, lo que vivimos nos motiva a ser mejores. Me recuerda a una amiga que ha pasado por mucho, pero se esfuerza cada día para ser una mejor madre. Es un proceso difícil, pero es genial ver cómo poco a poco va sanando. Al final, lo importante es romper el ciclo y dejar una mejor herencia. Sí, en realidad es más interesante que solo eso, pero ese era el aspecto espeluznante. Su viaje incluyó Battle of the Valley, Normandy, Black Bosque y un montón más. Necesito encontrar los detalles nuevamente, murió hace unos 20 años ahora. Nos voló la mente descubriendo todos los eventos que pasó y que se negó a irse a casa. Solo quería pelear. Si puedo encontrar los detalles en algún momento razonable. Seguiré porque siento que me estoy perdiendo algo importante.
Es interesante ver cómo algunas personas están tan decididas a seguir adelante a pesar de lo que enfrentan. Conocí a alguien que hizo algo similar en su juventud. Participó en eventos difíciles, nunca se rindió. Pero al final, eso lo marcó para siempre. A veces, te das cuenta de que hay historias más profundas detrás de lo que parece. Espero que puedas encontrar más detalles sobre la historia que mencionas. No tengo ni idea de ningún otro pariente en la patria, pero otra cosa que sé es, creo que fue, mi tatarabuelo, mientras vivía alrededor de Gary, Indiana, hizo algo de bebida para Al Capone. Sí, mi familia está bastante loca. Incluso loco pensar que mi bisabuelo terminó como el vicepresidente de ingeniería para el acero de los Estados Unidos. No preguntes cómo llegamos de la cerveza corriendo a ser vicepresidente, pero llegamos allí. Simplemente fascinante honestamente. Es curioso cómo las historias familiares pueden ser tan distintas. Mi familia también tiene algunas sorpresas. Mi abuelo hizo cosas locas en su juventud. Pero luego se volvió un hombre normal, con un buen trabajo y una familia. Es raro pensar en esos saltos. A veces solo somos el resultado de las decisiones y caminos que tomamos. Las historias de familia siempre son un enigma. Para agregar, después de la última recesión, algunas áreas han puesto más protecciones de las que solía haber. En mi estado, el esposo/esposa ahora firma si figuran en la hipoteca o no como una forma de asegurarse de que las parejas estén al tanto de decisiones importantes como esta. Fuente, tuve que firmar el refinanciamiento de mi esposa en su propiedad de alquiler y ella tuvo que firmar cuando vendí. Nuestra última casa, era el único propietario que figura en la lista. Es curioso cómo las cosas cambian con el tiempo. Recuerdo que cuando compramos nuestra primera casa, yo era el único dueño, pero mi esposa tuvo que firmar cuando decidimos venderla. Ahora, con las nuevas regulaciones, hasta en los préstamos se busca que ambos estén al tanto. Es una buena manera de asegurar que las parejas estén en la misma página sobre decisiones importantes. Todo el proceso nos enseñó bastante sobre comunicación y confianza. Sí, me enteré de las salas de decepción cuando me alojaba en una casa antigua cuando era niño. Había una habitación en el sótano que encerraba desde el exterior y tenía un marco de cama viejo y un montón de ropa y cosas en un baúl para un niño. Preguntó la mujer que era dueña de la casa y ella explicó que era una sala de decepción. Eso suena inquietante. Recuerdo una vez que visité una casa antigua con mis amigos. Había un sótano que nunca habíamos explorado. Al abrir la puerta, encontramos cosas viejas, como juguetes rotos y muebles cubiertos de polvo. No sabíamos del concepto de habitaciones de decepción en ese momento, pero definitivamente nos sentíamos extraños. Esa experiencia nos marcó un poco. A veces, la historia de un lugar puede ser oscura. Ese es mi objetivo, jaja. Era increíblemente amable, alimentó a los vagabundos durante la Gran Depresión. Ella y mi bisabuelo dirigían un programa de asociación donde llevarían a los niños de Hubie Halls y niños de la ciudad de las malas áreas en las manos de la granja que les enseñan a los oficios. Demonios incluso le dio a los gitanos un espacio en la parte posterior de la granja cuando nadie más en ese momento lo pensaría. Cuando mi abuela, su hija, estaba pasando por un mal momento cuando era adolescente, salía detrás del cobertizo de la máquina con un matraz de whisky, bebió un poco, golpeó el cobertizo y gritaba sus frustraciones y volvía a la casa muy bien. La bisabuelo lo dejó ser porque entendió, excepto por la única vez que la abuela volvió borracha y luego se metió en problemas profundos, jajaja. Sin embargo, la bisabuela no tomó mierda, y cuando alguien intentó ser una cabeza de polla propia o intimidar a alguien, no tenía miedo de hablar. No sé si alguna vez se volvió físico, pero definitivamente podría haber mantenido la suya, siendo una amazón de 6 pies de altura y amazonada de una mujer. De todos modos, ella es mi modelo a seguir, y estoy feliz de compartir un poco de lo maravillosa que era. Suena como una gran persona. Es genial ver a alguien que se preocupaba tanto por los demás y que estaba dispuesto a ayudar, especialmente en tiempos difíciles. La manera en que apoyó a su hija también muestra una buena comprensión de la vida. Es inspirador tener un modelo a seguir que no solo predica la amabilidad, sino que también actúa en consecuencia. Su enfoque directo con los abusones es algo que muchos deberían imitar. Lo que funcionó para mí es tener personas, incluido un terapeuta profesional que vi brevemente, explicando que tales cosas no se transmiten como rasgos genéticos. Lo que creo que en el fondo sabía un poco, pero todavía es algo muy extraño para tratar y la lógica a veces no tiene en cuenta. Eso y mucho amor y recordándole que es una buena persona y que siempre ha sido uno y nada sobre él ha cambiado de ninguna manera. Que no se convertirá de repente en una mala persona solo porque ahora sabe algo que no sabía antes. A veces, lidiar con cosas así puede ser complicado.
Recuerdo que un amigo estaba pasando por un momento similar. Todos le decíamos lo mismo, que no iba a cambiar por un nuevo conocimiento. Le costó al principio, pero poco a poco entendió que la esencia de las personas no se altera. A veces solo se necesita un poco de apoyo y recordarle a uno mismo que está bien ser como es. Está bien, creo que puedo vencer esto. Mi bisabuela tenía un hijo fuera del matrimonio con este tipo. El señor M y mi abuelo nunca lo conocieron y fue criado por el doctor. Mi apellido en el súper rural oeste de Texas. Y mi abuela fue adoptada a través de una gran agencia de adopción en el este de Texas. Mis abuelos se reunieron en una cita a ciegas en una pequeña ciudad universitaria, ni ninguna de sus ciudades natal. Me casé, tuvo 2 hijos yada yada. Bueno, entonces mi abuela decide mirar a sus padres biológicos. Estoy gaseoso con los detalles, pero ella de alguna manera descubre que MRM también es su padre biológico. Básicamente, ese lado de mi árbol genealógico carece del departamento de sucursales. Mi abuela hizo que las pruebas se ejecutaran tanto en mi padre como en mi tío para ver si causaría algo genéticamente. Pero parece que todos estamos en claro. Espera. ¿Estás afirmando que tanto tu abuela como tu abuelo fueron engendrados por el señor M? ¿He entendido bien eso? Lo mismo fue para los niños con parálisis cerebral. Un amigo mío era un gran admirador del programa de Cal de Midwife, y durante sus especiales de Navidad mencionaron que los niños nacidos con parálisis cerebral a menudo fueron enviados por sus ricos padres a instituciones mentales. No importaba si eran completamente mudos. Los enviaron de todos modos para que mamá y papá no tuvieran que lidiar con sus compañeros sabiendo que sus hijos tenían una discapacidad. Resultó que eso era completamente cierto, y solo dejó de suceder en algún momento durante los años 80. Es interesante ver cómo las percepciones sobre la discapacidad han cambiado con el tiempo. Mi amigo estaba muy impactado al enterarse de que los padres podían enviar a sus hijos a instituciones solo por su condición. Refleja mucho sobre las actitudes sociales de esa época. Me hace pensar en cuántas historias similares no hemos escuchado y en cómo aún se lucha por la inclusión hoy en día. En la escuela de enfermería, aprendí que la dependencia igual a cuerpo tiene una necesidad física de algo. Por ejemplo, necesito mis antidepresivos. Si no los tomo, tendré retiros. Adicción igual a continuar tomando una sustancia después de que ocurran consecuencias negativas al tomar esa sustancia. Y mentalmente la necesitar. La verdad es que en la escuela de enfermería aprendí mucho sobre la dependencia y la adicción. Recuerdo a un compañero que tuvo que lidiar con esto. Era un buen estudiante, pero al final de un semestre empezó a tomar pastillas para aguantar. Las consecuencias fueron bastante duras para él. Nos hizo reflexionar sobre lo fácil que es cruzar la línea entre lo necesario y lo que nos controla. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.